dos versículos. No vamos a leer todo porque igual vamos a hacer el estudio. Desde el 20 específicamente. Bueno, vamos al verso 20. ¿Sí? Capítulo 9, libro de Daniel. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aunque estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y el entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarla porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Atención acá. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar las plazas del muro en los tiempos angustiosos. Y después de estas 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Permite, Dios, que ella nos pueda edificar en esta hermosa noche. Permite que tu palabra pueda llegar a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Ok, Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Y para apuntar. Amén. Amén. Vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Dijimos en el estudio pasado, ¿verdad? Hablábamos de que 69 semanas ya se han cumplido, ¿sí? Ya de estas 70 semanas, 69 ya se han cumplido. Dijimos que estas 69 semanas se cumplieron en el momento de que Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. La primera semana empieza desde la restauración del mundo. ¿Sí? Cristo muere. Ok, entonces, estas 69 semanas van desde la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta la muerte de Cristo. En la cruz del Calvario. Entonces, hasta allí son las 69 semanas
de Daniel. Pero hay una semana, la número 70. Quedan una semana por cumplirse. Y es donde están esos eventos futuros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque para ellos también estos fueron eventos futuros, ¿verdad? Ya para nosotros no, ya para nosotros fueron cumplidos, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de el Antiguo Testamento, nosotros vemos, por ejemplo, hablando de Daniel, el pastor leyó capítulo 9, del verso 20 al 27. Podemos ver en Isaías 6, 1 y 2. ¿Quién me ubica Isaías 6, 1 y 2? Por favor. Y otro que me lea Lucas 4, 18 al 21. Ajá, vamos a ver aquí. 4 de Lucas 18 al 21. Ajá. Isaías 6, 1 y 2. Ajá. Lucas. Ajá, lean, por favor. Isaías, vamos a leer. Lucas 4, 18 al 21. 18, 21. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me han enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos, libertar a los ciegos, vista para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Arrollado el libro de los que Dios, ministro se sentó del ojo de todo en la sinagoga, está fijo en él. Y comenzó a decirle: oíd, se ha cumplido esta escritura de nuestro oído. Amén. ¿Quién estaba hablando allí? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién hablaba? Jesús. Jesús estaba leyendo. Jesús estaba en la sinagoga y pasó a leer el rollo del profeta Isaías. Y diríamos coloquialmente, pero sabemos que en Dios no hay casualidad, sino propósito. Pero diría, oye, qué casualidad, pasó Jesús a leer el rollo del profeta Isaías y le cayó en una profecía que se estaba cumpliendo en él en ese mismo instante, ¿verdad? El propósito de Dios manifestado allí. Vamos a ver qué dice Isaías 6, 1 y 2. En el año que murió el rey Josías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus cuerdas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ajá. Isaías 6, 1 y 2. ¿Y Lucas era 4? 4, 18, 21. Ajá. Ay, Dios, qué permanente. Al 21. Si usted está prestando atención en este primer versículo o estos primeros versículos, nos podemos dar cuenta que en Lucas el Señor estaba leyendo el rollo del profeta y en él se estaba cumpliendo una palabra, un evento futuro en aquel tiempo, un acto profético, pero en él se estaba cumpliendo. Pero en la lectura que tuvo mi hermana Mary en Isaías capítulo 6, estaba hablando de que vi al Señor, un acto futuro. Ya Isaías había visto
a Cristo. Dice, vi al Señor y su falda cubría, llenaba todo el tiempo. Isaías ya había visto Isaías 61, ¿no? Isaías, no 6, 1 y 2. 6, 1 y 2. Entonces, los dos textos están hablando en el presente un evento del pasado, algo que se profetizó allá y en ese tiempo se estaba haciendo real. Pero en Isaías se le permitió ir al futuro y conocer al Señor para poder escribir. De eso se trata lo que estamos estudiando. Estamos estudiando de un acto o de unos eventos futuros que no conocemos, pero tenemos las escrituras que dicen que acontecerá. Que la persona que lo plasmó en la palabra, el Señor le permitió ir allá al futuro y poderla plasmar allí. Pero quizás nosotros en algún momento seamos como el Señor y digamos, estas copas se están cumpliendo, este sello se está viendo. La palabra de Dios no se equivoca. Pastor, ayúdenme a buscar una toallita húmeda, por favor, porque creo que es marcador. Ok, entonces hablando de la semana 70, ya entendiendo esto, nosotros hablábamos en la doctrina que hay una semana que está por cumplirse y la vamos a dividir de la manera siguiente. Cuando llegue la sí, dice acrílico, pero no borra. Ok, hay una semana que está por cumplirse. Y es esta. Ay. Ok, dijimos que esta semana ¿cuánto duraría? Dijimos en la doctrina, el domingo hablamos de eso, está muy fresquito. ¿Cuánto? No todo, porque es que Dios mío, hace mucha bulla. ¿Cuánto dura? 7 años. Sí, lo dura 7 años. Tienes que estar seguro. 7 años todo. Gracias. Está viendo que todo nos ayuda para bien. Gracias al COVID tenemos alcohol en la iglesia. Gloria a Dios. Ok. ¿Qué tiempo dura esa de 70 semanas o en la última semana? 7 años. Y lo vamos a dividir de esta manera. Dijimos que en los primeros 3 años y medio, ¿qué acontecería según alguna escuela? No, ¿qué acontece según una de las escuelas? ¿Qué acontece? La tribulación, oye, gloria a Dios, así es. La tribulación. Y después de esos 3 años y medio, ¿qué acontece más? ¿Qué pasó? Estoy diciendo algo que no es. Vamos, que yo tengo estudiantes del instituto, ajá, corrígame. Si yo estoy diciendo algo mal, ay, pastor, eso no es así, dígame. La tribulación. La gran tribulación. Oye, Mérita, oye, ¿qué impide, pastor, que yo sea bautizada? Bueno,
Daniel, el libro que estamos estudiando. Lo que la pastora está hablando está en el capítulo 9 del verso 27. Estamos estudiando las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Creo que dice el verso 27, que es la última semana, y lo que la pastora está explicando, dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? ¿Aló? ¿De quién está hablando? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De quién está hablando? ¿De qué personaje? De la iglesia, de Daniel. ¿Quién está más? ¿De quién está hablando? De la iglesia. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ay, ¿De quién está hablando? Oye, quiero que vaya conmigo al verso 26. Al verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Escuchen, por favor. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Interesante. Del anticristo. De un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el sacrificio, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entramos en la última semana y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién va a Apocalipsis capítulo 13, por favor? ¿Quién lo lee? Apocalipsis capítulo 13. ¿De quién está hablando allí? Apocalipsis, ¿qué pasó? ¿De quién está hablando? 13 que. Ajá, 13, desde el verso 1. Amén. Ajá, ¿de quién está hablando ahí? Que acabamos de leer. Me parece sobre, ¿De quién está hablando? me parece sobre la arena del mar y vi, me parece sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Siga leyendo? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿De quién está hablando? Siga leyendo. Vi una de sus cabezas como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en su boca de la bestia. Siga leyendo. Y adorando al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 veces. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de sus tabernáculos y de los que moran en el cielo. Siga leyendo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad,
espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Siga. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok, fíjense algo más hasta allí. Todo el capítulo 13 nos está hablando de la manifestación del anticristo. ¿Sí? Para que usted pueda entender esta clase de estudio, permíteme algo, pastora. Le seguimos dando el paso a la pastora, porque aquí hay una última semana que está hablando, se le fue dada a Daniel, porque son importantes estos 3 primeros años, ¿no? Que tienen que ver con el mandato de la bestia o con el mandato del anticristo. El libro Apocalipsis nos explica cómo sería su mandato, ¿sí? En donde él llama a un consenso, hace pacto, que es lo que está diciendo el verso 27, empieza a hacer pacto con los hombres, a todos los moradores de la tierra, ¿sí? Trae paz. Si usted analiza el texto, e incluso habla de que si alguno mata espada debe morir, si alguno, o sea, él establece un gobierno, ¿sí? Aparentemente un gobierno de justicia, un gobierno de equidad, ¿no? Y implementa, pues, en el mismo capítulo 13 aparece, implementa un sistema económico infalible. No sé si la pastora lo tiene por allí, que es lo que conocemos como el número de la bestia. Ok, ya se lo vamos a dar. Aquí aparecen. Pastor, en el mismo capítulo 13 habla de que ningún puede comprar ni vender. Léalo. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. ¿Cuál es el número de la bestia? Pues número es número de hombre y su número es 660. Si usted analizó el texto que leyó mi hermana, la parte del texto que leyó mi hermana y lo que leyó mi hermana, usted se va a dar cuenta que hay un sistema político establecido. Hay un sistema, ¿cómo se va a regir? Un sistema de justicia establecido y un sistema económico. Que cuando usted analiza el texto, usted se va a dar cuenta que es un sistema económico infalible, en donde el papel moneda deja de existir, en donde la tarjeta de crédito, de débito y de todo eso deja de existir. ¿Me entiendes? Un sistema económico buenísimo. Eso es lo que está hablando el verso 27 del libro de Daniel. Sí, porque la gente piensa que cuando el anticristo venga, el anticristo se va a parar y va a decir, yo soy el diablo, yo soy el anticristo, a correr todo el mundo. No, hermano. Él va a llegar, va a hacer consenso, va a hacer pacto con las naciones, va a establecer un sistema político funcional, un sistema, digámoslo así, que funcione social, un sistema económico que funcione, en donde el bolívar no tenga que ser evaluado. Y usted va a decir, o
bueno, usted no, usted sí se queda, ¿no? Pero la gente de la tierra va a decir, una maravilla, esto es lo mejor que hay. Claro, a lo mejor yo me estoy adelantando, pero el verso 27 habla de la venida del anticristo. Pero tiene que ocurrir un acontecimiento, que es lo que va a explicar la pastora. Pero antes de dar el paso a la pastora, nosotros conocemos ¿no? La Trinidad Divina, que es ¿quién? Exactamente. La Trinidad Divina es esta. Dios es Padre, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero está también la Trinidad satánica, por decirlo así, que es Satanás. ¿Qué más? ¿No lo saben? Ay, ay, ay. Satanás. Satanás es su demonio, pastor. No sus secuaces. Es necesario que usted entienda esto, porque si usted no entiende esto, entonces esta parte de Apocalipsis y Daniel, eso para usted va a ser un arroz con mango. Satanás es el anticristo y el falso profeta. El falso profeta es la segunda bestia que se levanta y dicen, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice que este falso profeta hace descender el fuego del cielo y todo, señales, prodigios. Es un falso profeta que va a hacer engañar a las personas para que sigan a la primera bestia, que es el anticristo. Si el Hijo, que es Cristo, ¿no? Que es Cristo, evidentemente. ¿Cristo quién es? ¿Quién es Cristo? Ajá. Pero estoy buscando una palabra. ¿Quién es Cristo? Yo dije que había una diferencia entre Jesús y Cristo. Sí, se lo explicaba en la doctrina. Ay, ay, ay. Ajá. Entonces, cuando hablo de Cristo, porque Jesús, cuando me refiero a Jesús, estoy hablando de su humanidad como hombre. Pero cuando digo Cristo, estoy hablando de su divinidad. Entonces estoy hablando de Dios hecho carne, Dios hecho hombre. ¿Está acá? Por eso se dice Jesucristo. Se unen las dos palabras, Jesucristo. Porque Él es hombre, pero es Dios hecho hombre. Cuando usted vea la palabra Cristo, está hablando de la divinidad. Pero cuando vea Jesús, está hablando de su humanidad como hombre. Entonces Cristo, quiero explicar esto acá, antes de pasarle a la pastora, tenemos Padre, entonces Cristo es Dios hecho hombre. Y el anticristo entonces sería... Oye, se lo estoy chuleteando. ¿El anticristo entonces quién es? Así de fácil. Y tenemos al falso profeta, imitando la Trinidad Divina. Siga, pastor. Entonces, escuche algo. Como estamos hablando de la Trinidad, de la Trinidad no, Pastora, de las 70 semanas, escuche, lo vamos a dividir de esta manera. Así se divide la última semana. Tribulación, gran tribulación, pero vamos a enfocarnos primero en la tribulación. 3 años y medio. 3 años y medio donde alguna escuela dice, recuerden que les presentaba las 3 escuelas, hay unos que dicen que la iglesia se va antes de que sean manifiestos los sellos y la trompeta. Hay otra escuela que dice que la iglesia se va después que hayan pasado los sellos
que aparezca el anticristo. El anticristo aparece aquí. Justo en la mitad de la semana. Y hay otra escuela que dice que la iglesia se va a lo último de la gran tribulación. Bueno, vamos a enfocarnos en los 3 primeros años y medio. Vamos a hablar de los sellos y trompetas. Y ahí vamos a estudiar un poco y usted va a decir, ¿será que estamos? ¿No estamos? ¿La estamos pasando? ¿Todavía no? ¿No es? ¿Sí es? Vamos a verlo. Apocalipsis 6.1. ¿Quién lo lee? Ajá, léalo, Yalisa. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como por voz de trueno, ven y mira. Ven y mira. Apocalipsis 8, 2 y 6. 8, 2 y 6. Léalo, Ricardo. 8, 2 y 6. Ajá. Y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un escenario de oro, y le fue dado mucho incienso de la oración de todos los santos para que lo pusiera sobre el altar de oro, en la cual está delante del trono. Y él hubo vicioso de las oraciones del santo, subió de las manos del ángel delante de Dios. Y el ángel tomó el escenario y lo llenó de fuego del altar y lo echó a la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y temblor en la tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar las trompetas. Ajá. Gracias, Ricardo. Si usted mantiene su Biblia abierta en Apocalipsis 6.1, vamos a ver que fue la lectura que tuvo Yarisa. Vamos a ver el versículo 2. Mire cómo dice, y leo la versión internacional. Mire, y apareció un caballo blanco. ¿Estamos hablando de qué? De los sellos. Primero, miré, apareció un caballo blanco. El jinete que llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿De quién cree usted que está hablando Apocalipsis 6, versículo 2? De Dios. Del anticristo. Del anticristo. Bueno, si no habla de Dios, habla del diablo, pero alguno de los dos habla. Del diablo. Ciertamente, el versículo 2, muchos piensan que está hablando de Jesucristo y no está hablando de Jesucristo, está hablando del anticristo. Acuérdese lo que explicaba el pastor, la Trinidad divina y el padre de mentiras es imitador. Todo él quiere hacerlo parecido al padre. Número 3, cuando el cordero rompió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. ¿De quién está hablando
¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese caballo? Vamos a irle poniendo nombre. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el caballo? Primero era el anticristo, luego estaba la muerte, y este caballo, ¿cómo se llamará? Escasez, hambre. Seguimos. Perdón. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oía el tercer de los seres vivientes que gritaba: ven. Y miré y apareció un caballo negro, y el jinete tenía una balanza en la mano. Hambre, ok. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite del vino. Cuando el cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento, y el jinete se llamaba ¿qué? Muerte, y el infierno lo seguía. En su Biblia dice Hades. Sepulcro, ¿ok? ¿En qué versículo vamos? Ajá. Y dice que el infierno lo seguirá de cerca. Se le otorgó el poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, la epidemia y las fieras de la tierra. ¿Cuántas partes? ¿Cuántas? 4 partes. Oye, aquí sí yo me voy a llevar a los que estudian, porque tú sabes que creo que la pastora no sabe fracciones. No, esto creo que lo enseñan en el colegio. Ajá. ¿Cuánto dice la Biblia que se le ha tocado por eso? La 4ª parte, ¿cómo será, mamá? Un cuadrito. Uno de los triángulos, uno de ellos. Ay, un cuarto, así es. Oye, gloria a Dios, ¿está viendo por qué usted tiene que estudiar? Oye, está en la iglesia, pastor, no, oye, yo con eso me metí a un sitio para no, tiene que saber las fracciones. Para poder entender el Apocalipsis, tiene que saber las fracciones, imagínense. Esto es lo que dice, porque cuando lo leemos y lo vemos, podemos entender de lo que nos está diciendo la palabra. Primero, será manifiesto el anticristo. El anticristo ya está. No se ha manifestado como tal, pero lógicamente en algún sitio debe estar ya. Digo yo. Hemos experimentado la muerte. Si usted pregunta en la época pasada o muchos años antes, esto que vemos ahora no se veía. Gracias a Dios que en Venezuela no se ve lo que se ve en otros países. Hay una expresión, no sé qué dice tu Biblia, pero hay una expresión que dice, creo que es allí, si mal no recuerdo, corrígame, herir con mortandad dice, ¿no? Creo que la Reina Valera dice esa expresión. Herir con mortandad, ok. Entonces, cuando hablamos de eso, dice, bueno, ¿cómo es eso? Herir con mortandad. O sea, pareciera que está redundando. Pero esa palabra que dice mortandad se refiere a los virus. Se refiere a esas epidemias, como lo que acabamos de ver del COVID. Esa expresión mortandad dice virus mortal. A eso se refiere cuando dice que se le dio autoridad de ir con mortandad a los moradores de la tierra. No sé cómo dice esa versión. ¿Qué versículo es ese, Juanma? El 8, en donde dice eso. Dice: miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Se le otorgó el poder sobre la 4ª parte
la epidemia. Ok. Los virus. Epidemia. ¿Hemos experimentado epidemias? Yo me acuerdo que, porque lo han conversado así, en un tiempo hubo una epidemia de cuando antes la fiebre amarilla, la cuestión bubónica, la peste bubónica, eran epidemias. Y cuando en el tiempo de pandemia, también decían estudiosos que cada 100 años aparece una pandemia. Y justamente en ese tiempo que apareció el COVID, eran 100 años donde había transcurrido. Quiere decir que es como que si resetearan al ser humano. Tienes que hacerte fuerte para seguir adelante. No, algo así en el sistema. Y si no, queda obsoleto. Bueno, pero cuarta, toda la tierra, no. Una cuarta parte. Pastora, esos falsos profetas están en la tierra y no se manifestaron por las falsas. Claro, ese falso profeta, el anticristo, él está, pero no se ha manifestado. ¿Sabe cuando él se manifieste? Cuando él empiece, ya lo vamos a leer más adelante aquí. Hay señales donde dicen ese. Hay señales, porque así como hubieron señales para decir de Cristo, así también hay señales para poder, los que se queden, distingan a que, oye, este es, vale. Los que se queden, porque nosotros nos vamos. Bueno, pero si usted le quiere ver, puede quedarse, no hay ningún problema con eso. Sí, no, pastores, que mire, eso está muy rudo, es ahorita, no es nunca, entonces me puse el sello de la vez, pero bueno, sí, usted lo conocerá, pero yo no. Ahora, escuchen, hablando de eso, antes de que se me pase, es algo tan tremendo esto, que cuando nosotros vemos y estudiamos la palabra detenidamente, nos damos cuenta que cada detalle en la palabra es importante. No está puesto porque sí, es importante cada detalle. Por ejemplo, el domingo hablábamos de la segunda venida, la diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida, ¿verdad que sí? Y nada más ayer en el servicio de jóvenes, ¿cuántos los jóvenes estaban allí? Que eran en la casa de Elizabeth. Ajá. Y estaba muy bonito el servicio, fue de bendición. Pero hubo una canción que se cantó el día de ayer aquí. Vamos a ver quién la recuerda. Hubieron varias, ¿no? Pero hubo una que yo la anoté y se me perdió el papel de paso. ¿Cómo se llamaba? Santo. Ajá. Ajá. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula? ¿Quién podrá? Esa. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Bueno, yo la he escuchado, yo no la he analizado. Ayer yo estaba allí, gracias a Dios que la hermana puso allí la cosa con la letra, el karaoke. Y cuando estamos allí viendo la canción, resulta que esa canción, hermano, está hablando de la segunda venida. Y cuando usted la está cantando, usted le está diciendo, bueno, yo me quedé, me vestiré de blanco, sin mancha y tal, porque le veré en una nube. Dice la canción. Debe llegar en una nube. Bueno, el pastor se llama gloria y
Entonces eso Entonces, lo si hablaba. te canta como esa canción, que es moderna y todo, pero dice, te veré llegar en una nube, vestido en gloria y majestad. ¿Quiere decir que usted? Y dice, con vestidura blanca. Esa vestidura se habla en Apocalipsis, pero esa es la gente que sale de la gran tribulación. La pregunta, ¿y quiénes son estos que vienen con vestidura blanca y con palmas en las manos? Y la Biblia dice que él le responde, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Entonces, la canción es para la segunda venida de Cristo, no es para el arrebatamiento de la iglesia. Ok. Cuando el Cordero, en el versículo 9, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Esas son las de la gran tribulación. Esos son los que no se dejaron poner el 666. Esos son los que se quedaron o los que se arrepintieron en ese tiempo, pero que no se dejaron sellar y siguieron predicando y siguieron manifestando su fe en Jesucristo y fueron decapitados, fueron muertos por causa de su nombre. Y ellos son los que están aquí en el versículo 9. Luego dice el versículo 10, gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor? Santo y veraz seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropa blanca. Se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Allí, dice, el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera, sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Está viendo? Está hablando de los juicios de Dios. Entonces, ese último texto que acaba de leer la pastora, quiero que entienda esto. Desde aquí en adelante, acá van a empezar a pasar cosas espirituales que van a dar dando una alerta. Pero a partir de este texto que leyó la pastora, el panorama empieza a cambiar. Porque acá son sellos, trompetas, o sea, viene esto, viene hambre, viene mortandad, viene aquello, viene situaciones que a lo mejor puede ser que la gente ni se percate. Acuérdense que va a estar reinando el anticristo. Va a haber un reinado acá, que es el reinado del anticristo. ¿Ok? Pero después de esto, que él se manifieste como es, vienen los juicios de Dios. Ya entonces no estamos hablando de que viene una peste, viene un hambre, no, viene un terremoto. El cielo se abre como pergamino. Esto va a traer otra serie de consecuencias. ¿De qué está hablando?
Cuando la Biblia dice el cielo se enrolló como un pergamino, ¿de qué está hablando? ¿Aló? Usted ha leído la Biblia, ¿verdad? Usted nunca se ha preguntado qué quiere decir eso. ¿Cómo se llama el cielo que nosotros conocemos? Oye, un poco más allá, ¿cuántos cielos hay? Ah, por lo menos eso sí lo saben. ¿Cómo se llama el tercer cielo? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá, en el trono de Dios. ¿El segundo cielo? Ajá. Dígalo, dígalo. Sin miedo. Es donde están los planetas, la luna, las estrellas. Y el primer cielo es el que vemos. Este primer cielo tiene una atmósfera, ¿verdad? Y tiene algo que conocemos como la capa de ozono. La capa de ozono es lo que evita que el sol pegue directamente sobre la tierra. La capa de ozono permite que el sol no nos mate, que no nos queme. Es como un escudo. Esta atmósfera nos protege. Pero cuando la Biblia dice el cielo se enrolló como un pergamino, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que la capa de ozono es quitada. Y todo esto va a traer otra, si usted sigue leyendo, que la pastora va a seguir leyendo, todo esto va a traer una serie de consecuencias y catástrofes sobre la tierra. A partir del terremoto, todo lo que viene es juicio de Dios. Y ahí es donde se cumple la cancioncita, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Nadie va a poder alejarse de los juicios de Dios, de los moradores que están en la tierra. Ok. Dele, Gracias, pastor. pastor. Entonces, a esto, usted está entendiendo lo que estamos hablando. ¿Sí o no? Porque eso es como una lupa gigante. Es una lupa gigante. ¿Verdad? En la doctrina estamos viéndolo un panorama. Pero ahorita estamos yendo un poquito más profundo. Pero aquí, si usted me está entendiendo, entonces yo puedo ir un poquito más profundo. Pero si usted no está entendiendo, pero es nada, entonces mejor lo dejamos así y entonces seguimos más avanzando. ¿Sigo o profundizo? Profundo. Bueno, la palabra reina dice, yo sé nada, Ok. ¿Por qué? Voy a borrar aquí. Tomé foto para poder, tú sabes, si alguno tomó foto o anotó, escribió. Vamos aquí. Estamos en los primeros 3 años y medio. Estamos hablando en los primeros 3 años y medio. Vamos a interpretar Apocalipsis. Viste, pero no, ya me cortaron el tiempo. Con Mateo. Vamos a hacer ese estudio. Apocalipsis, estábamos leyendo qué versículo, qué capítulo. 6. ¿Qué versículo? Del 1 al 10. Al 17 leímos. Ok. Ahora esos sellos que acabamos de leer en ese texto, o en esa cita bíblica, la vamos a ir comparando con Mateo 24:5. ¿Sí? Para ir pudiendo entender un poco. Mateo 24:5, que hablaba primero del primer caballo que se presentaba, el caballo blanco que salía como un arco del anticristo. Mira cómo dice Mateo 24:5.
Y yo compré el video del hombre y yo lo tengo. Si usted algún día lo quiere ver, yo se lo puedo prestar. Y lo vemos juntos otra vez. Y el hombre salía y ciertamente él decía que él era Cristo, pero que él no nació en un pesebre y tampoco estaba montado en un burro, que él nació en una casa, en una cuna de oro y tenía un Rolls Royce, una cosa así. Okay. Pero ¿se cumplió o no se cumplió la escritura? Muchos lo seguían. En Caracas había una iglesia donde él era el pastor de célula, ¿no? El pastor general. Pero en Caracas, en Metrocenter, en el centro de Caracas, había una iglesia. Eso no es un cuento de camino. Yo lo vi. Te ponían para poder entrar, el protocolo que estaba allí, te ponían el 6666. Te lo ponían, te ponían un tatú ahí, el 6666. Se estaba cumpliendo o no la escritura. Por eso les tengo que hablar de las 3 escuelas. Porque si usted era de los que piensa, no, yo me voy antes de todo esto. Hermano, ya lo sé yo. Le estoy hablando del primero. Ya se ha manifestado. Que el hombre no sabemos qué pasó de él, bueno, es otra cosa, pero que él se levantó diciendo que era Cristo, sí lo había. En África hubo otro africano que se levantó diciendo que él era Cristo. Y él de hecho caminaba sobre las personas para poder obrar sanidad. Él decía que como era Dios, él no podía pisar el suelo. Y personas tenían que acostarse en el piso y él poder caminar por encima de él. Eso es en África. Entonces quiere decir que la palabra de Dios se está cumpliendo. Seguimos. Después dice del 5, versículo 6. Ustedes oirán que de guerra y rumores de guerra. Pregunto, ¿ha habido guerra? Sí. ¿Cuántas llevamos? Dos guerras mundiales. Pero hay otra guerra entre Siria y otros países. Porque hay guerras, 2 guerras mundiales que ya han experimentado. Yo no puedo decir que yo la he experimentado, porque el pasado es otra cosa. Pero han habido. Y casi en estos días, casi que estaba la tercera. Ajá. Entonces, no es solamente que han habido guerras, ya las han habido, pero también han habido rumores de guerra. Para no ir a otro país, hablar de Venezuela. Ya vienen los estadounidenses, ya nos van a invadir. Cuidado, vienen por Colombia, vienen por aquí y ya viene la... Y estábamos como que, ¿por dónde viene? ¿Por dónde? Un rumor, mira, cuidado, los van a invadir. Viene Estados Unidos y los va a fulminar. En China, en todos esos países han habido rumores de guerra. Seguimos. Versículo 6. El caballo, la muerte. Comparado con Mateo 24:6. Guerra, rumores de guerra. La muerte se manifiesta a través de eso. Seguimos, versículo 7. Se levantará nación contra nación. Hermano, cuando habla de que se levantará nación contra nación, diga, ayúdame allí con Joel, por favor. Cuando dice que se levantará nación contra nación, no está diciendo, hermano, que va a venir una nación a pelear con otra. Aquí no es esa explicación. Cuando dice se levantará nación contra nación, está hablando de que en la misma nación se va a levantar contra ellos mismos. ¿Les suena algo parecido? Sí. ¿Cómo lo conocemos nosotros? ¿Con qué nombre lo conocemos? ¿Ah? Ajá, el oficialismo, posición. ¿Pero qué quiere decir eso en términos coloquiales? Es una división. Está dividida. Se levanta nación contra nación. Es esta
familias divididas, por no decir también iglesia, porque hasta la iglesia cayó en eso. La iglesia de Cristo, que no tiene nada que ver con eso, cayó en política. Y gloria a Dios porque eso ha estado saliendo de nuestro país humanísimo. Ahora seguimos, pero estamos viendo los sellos con Mateo 24. ¿Dónde me quedé? 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. ¿Lo hay o no lo hay? Actualmente, de hecho para Venezuela, yo no sé cuántos han sabido, pero para Venezuela siempre están pasando la información. Se están esperando el mega terremoto. ¿Usted ha escuchado eso? Y aquí no estamos para asustar a nadie, yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Si usted tiene miedo, entonces usted lo que tiene que inclinarse y decirle al Señor, Señor, que yo pueda convertirme realmente, porque si usted tiene miedo, es porque usted no está seguro si usted se va a agarrar. Aleluya. Y entonces a lo mejor va a cantar quién o la... Ok. Seguimos. ¿Han habido terremotos por todas partes? Sí, en nuestra nación ha ocurrido, en diferentes partes del mundo ha ocurrido. 8. Todo esto será, ¿qué dice? Principio de dolores. Quiere decir que usted y yo, Iglesia de Cristo, hemos pasado o no hemos pasado por aquí. Hemos pasado los principios de dolores. Lo hemos experimentado, se lo he mostrado por la palabra. Lo hemos vivido. Pero todavía estamos aquí. Seguimos. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán, se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Escuchen. Aquí hay dos opiniones en ese Mateo 24:14. Porque nosotros los misioneros, este 24:14 de Mateo nos ayuda y nos incentiva a predicar el evangelio. Pero cuando habla de que vendrá el fin, se refiere a la otra parte, a lo que no hemos hablado. Porque escuchen, nosotros tenemos que ciertamente predicar, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Tenemos que predicar. Pero no quiere decir que hasta que no prediquemos en lo último de la tierra, nosotros no seremos arrebatados. Nosotros vamos a seguir predicando. Pero en un momento seremos arrebatados. Y habrá partes que todavía no hayan sido predicadas. ¿A quién le tocará predicar? A los que se quedaron. Será el trabajo para ellos. Donde ahí serán perseguidos, donde los aborrecerán, los odiarán, los perseguirán a muerte. Por eso, hermano, es mejor irse en este viaje. Pastor, concluimos. ¿Algo más? Bueno, La semana que viene seguimos. Regalarle un texto que habla de la personalidad. La personalidad. Sí, de la personalidad del anticristo. Quería regalarle solamente este texto porque hay una nota importante que los teólogos han descubierto en este último tiempo y habla de la personalidad del anticristo, ¿no? ¿Cómo es la persona del anticristo? ¿Cómo debería ser según la Biblia?
Está en Daniel, capítulo 11, versos 36 y 37. Por favor, léalo. Daniel 11, 36 y 37. Da la descripción de este nuevo rey, este rey que se levanta. Pues. ¿Quién lo lee? 36 y 37. Estos dos versos, también el 38, pero vamos a leer el 36 y 37. Hay una parte aquí que, según lo que lo es muy importante. Claro, toda la descripción de quién será el anticristo está hablando de la personalidad del anticristo, es muy importante. Pero hay un detalle que no se había dado cuenta hasta ahora. ¿Cuál cree usted que es? La palabra Dios. No. Ajá, y hay otra. ¿De qué está hablando? No, después de la expresión que dijo ella. ¿De qué está diciendo? ¿Qué es lo que se está moviendo? Dígalo. Que será homosexual. Por eso es donde muchos dicen, ¿para qué vamos a pelear contra la homosexualidad? Si eso va a venir. El anticristo, según el libro de Daniel, será homosexual. Según el libro de Daniel, capítulo 11, verso 37. Dios le bendiga, póngase de pie. Padre, te damos gracias. Síguenos la